Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz presente a todos los que ya estaban por acá esperándonos. Muchas gracias. A todos los que nos van a ver por diferido, bienvenidos a este espacio, una edición más de La magia de conocerte más allá de la misión. Gracias en verdad por venir a co-crear este espacio con nosotros. Si tú no estás allá del otro lado escribiéndonos o poniéndonos tu corazoncito, tus reacciones o dejándonos un comentario para nuestro invitado o invitada especial, pues nada haríamos acá enfrente de esta cámara. Así que te agradecemos con todo nuestro corazón que apoyes este tipo de proyectos en conciencia. En verdad, gracias, gracias, gracias. Y bueno, gracias a nuestra hermanita invitada que resonó en total amor por venir a compartirse un poquito más de una manera más íntima. La hermanita que tendremos hoy como invitada es una hermanita muy especial también para Tribu de las Estrellas. Ella ya nos ha acompañado en varios espacios allá en casita, en Tribu Telegram, que también te pedimos que si no te has unido, que si es la primera vez que estás viendo un live de Tribu de las Estrellas, te unas con nosotros en Telegram. Estamos como Tribu de las Estrellas. Lo encuentras fácilmente, solo pones Tribu de las Estrellas. Es un espacio gratuito donde se abren lugares donde tú puedes venir a entregar tu arte, algún tema que tú sientas. Entonces, te esperamos por allá por casita en Tribu de las Estrellas Telegram, donde nos reunimos todos los días. Y también decirte que terminando la entrevista, tenemos nuestra revista oficial también de Tribu de las Estrellas, donde te traemos todos los espacios que tuvimos toda esta semana y tenemos otras cápsulas en conciencia, una entrevista muy especial tendremos hoy con nuestro hermanito Fernando Viviani y el espacio de expresarte, también vamos a tener un invitado muy especial, así que no te lo puedes perder. Bueno, hermanitos, sin más, porque yo sé que es por esta hermanita que todos ustedes están aquí esperándola a ella para escucharla, nuestra hermanita Sandra Ferreira. Así que ojalá que pudiéramos aplaudirle de que esté aquí. Amada de nuestro corazón, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Hola Martina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Les iba a decir buenas tardes, pero por aquí son buenas noches. Acá sí. Estamos en Barcelona, son ya las 10 de la noche. Así que gracias a ti, Martínez, por tu intermedio. El abrazo inmenso a Tribu de las Estrellas, que sabes que es un lugar donde yo me siento como en mi casa. Así que les agradezco profundamente cada vez que me invitan, me abren las puertas de su hogar. Muchas gracias por siempre tenerme presente con ustedes. Yo también los tengo presente en mi corazón siempre. Muchas gracias, amada. Bueno, siempre que iniciamos este espacio, yo digo esta frase, ¿no? Nos vamos a olvidar hoy de preguntas, porque nuestra hermanita en verdad, y tiene una sabiduría inmensa, pero hoy nos vamos a dejar de lado las preguntas del despertar de la conciencia o de las preguntas que solemos hacerle a la hermana. Hoy la vamos a conocer un poquito más a su intimidad, un poquito más ahí en casita, en su corazón, cómo es la vida de nuestra hermanita Sandra. Y vamos a iniciar con la pregunta que siempre iniciamos esta entrevista. ¿Quién es Sandra Ferreira? ¿Dónde nace? ¿Tiene hermanos? ¿Dónde reside? ¿Qué resuenas con contarnos, hermanita? Bueno, vamos a contar la parte, como digo yo, del personaje, ¿no? Porque si vamos a entrar en esa parte, la vamos a contar la parte que esta información ancló en este plano, ¿sí? Yo nací en Santa Cruz, la Patagonia, Argentina, en Río Gallegos, en un distrito que se llama Hueraique. Soy la segunda hija de cuatro hijos, de 4 hermanos. Soy la única nacida en Santa Cruz, en la Argentina, porque tanto mis padres como mis hermanos, de hecho mis hijos luego, son todos de Mendoza. Mis padres son mendocinos, ellos cuando se casaron se fueron a vivir a Santa Cruz por un tiempo, por un tema de buscar destino.
nace mi hermana primero, pero mi mamá cuando nace Beatriz, mi hermana mayor, ella decide volverse a Mendoza y Beatriz nace en Mendoza. Mendoza y Santa Cruz son dos provincias argentinas. Una está en la zona centro-oeste, que es Mendoza, que es la que está a los pies de la Concagua, y Santa Cruz está en la parte de la Patagonia, que es la provincia que alberga el glaciar Perito Moreno. Y mi madre decide volverse a Mendoza para que mi hermana nazca en Mendoza, porque estaba su madre y todo eso, y vuelve a Santa Cruz, y 3 años después nazco yo, pero ahí decide que quedarse en Santa Cruz para que yo nazca, y a los 3 meses de que yo nazco, ellos se vuelven a Mendoza. Por lo cual, yo, si bien anclé en ese espacio que da mi configuración, ¿no? que luego comprendo por qué y para qué nací en la Santa Cruz de la Patagonia Argentina, eso lo comprendo después, pero a los 3 meses que nací ellos se vuelven a Mendoza, por lo cual yo pasé toda mi vida diciendo que era de Mendoza. Yo normalmente no decía que era de Santa Cruz, yo no tenía memorias de Santa Cruz, ¿no? Porque nací, a los 3 meses mis padres vuelven y luego continuamos, de hecho, toda mi memoria, que tengo muy poca memoria de mi infancia, tengo muy poca memoria, es muy loco, mi memoria se empezó a ocupar con otras informaciones, entonces empezó a borrar mi pasado, pero la tengo en Mendoza, ¿sí? De hecho, el resto de mis hermanos, después nace, Beatriz es la primera, yo soy la segunda, después nace Karina en Mendoza, que es la tercera de las mujeres, y luego llega el por fin, que era el varón. Le dijimos por fin porque buscaron siempre el varón. Entonces, cuando llegó David, que es el más chico de mis hermanos, fue el por fin. Mi madre dejó de parir porque por fin llegó el varón. Y somos 4 hermanos, los cuales nos llevamos maravillosamente bien, ¿sí? Ahora hace un tiempo que no los veo porque yo en estos momentos estoy en Barcelona. Ellos siguen en Mendoza, de hecho, mi madre sigue en Mendoza, mi madre aún viva en este plano, mi padre falleció en el 2020 y toda mi niñez, toda mi adolescencia y toda mi primera adultez la viví en Mendoza. Por eso, de verdad, yo cuando me decían de dónde eres, yo decía de Mendoza. Y después cuando la recapitulaba decía, ay, no, bueno, soy criada en Mendoza, pero nací en Santa Cruz y todos los últimos años que viví de mi vida en la Argentina lo hice en Buenos Aires. Yo a Buenos Aires llegué en el 2012, que comienza mi cambio de configuración hacia lo que hago ahora, ¿no? Pero desde el 2012 hasta el año pasado viví en Buenos Aires, saltando entre Capital y Zona Norte, porque estuve un tiempo en Capital y después un tiempo en Zona Norte, y en agosto del año pasado no tengo más residencia fija, estoy viajando por el mundo. Pero bueno, volviendo a Sandra, Sandra es la segunda hija de 4 hermanos, criada en una provincia maravillosa como Mendoza, en la base de lo que es el Aconcagua. La vida que tenemos todos, normales, ir a la escuela, tener tareas, ser una adolescente algo rebelde, luego una estudiante universitaria más rebelde todavía, porque estudié en la tecnológica y era del centro de estudiantes, y era de las que salía a hacer manifestaciones, y era de las que peleaba porque las cosas cambiaran, en una universidad de hombres, porque no me recibí, pero mi carrera que inicié fue ingeniería en construcciones, por lo cual estaba en una carrera en la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad de ingenierías. Y habiendo sido siempre muy inquieta, me casé muy joven, fui mamá muy joven, tengo 3 hijos maravillosos. Una de mis hijas es la que está caminando conmigo ahora, que es la mayor. Yo a los 20 años me quedo embarazada, me caso, ya antes de los 21 soy mamá, y tengo a Suyay, que el fin de semana que viene, el 22/2, cumple sus 33 años. Luego tuve a Jenien, que en estos momentos vive en Australia, con 30 años, y luego esos 2 hijos de mi primer matrimonio, que estuve casada 10 años, con Danilo, el papá de mis 2 hijos primero, y luego me separé de Danilo y formé pareja con Germán, que es el papá de Aín, el niño más chico que tengo, que es mi oso grandote de 20 años, que vive en Buenos Aires. Entonces tengo un hijo en Buenos Aires, el más chico, viviendo solo,
Mi hijo del medio en Australia, que vive con su novia, con Florcita, que hace 10 años que están en pareja, y con Suyai, que estoy caminando ahora este camino. Vida normal, una vida absolutamente 3D hasta los 42 años aproximadamente, 43, 42. Absolutamente 3D. Alguien que estudió, alguien que fue al secundario, alguien que fue a la universidad, fui mamá muy, muy joven, trabajé en ventas y como gerente comercial desde muy pequeña. A los 24 años yo tuve mi primer gerencia en una empresa y luego fui gerente comercial de empresas muy grandes hasta los 42 años, que estuve al borde de una CB, y eso hizo que mi vida empezara a cambiar a lo que hago ahora, ¿no? Con todos los rasgos que tiene un avatar ariano, con mucho fuego. Les digo mi configuración un poquito ahí para los astrólogos. Tengo mi sol en Aries, mi luna en Leo, que me pegó un baile esta última luna en Leo que ni les cuento, y mi ascendente en Cáncer. Así como para que sepan, si quieren después les tiro fecha de nacimiento y horario para que saquen mi carta astral. Alguien que no estuvo quieta nunca, que siempre avanzó, hiper, súper trabajólica, pero mal, con picos de estrés tremendo, con ataques de pánico, con bien la locura como se puede vivir en la 3D, una mamá re hincha, muy trabajadora, muy exigente, cuando uno es exigente, exigente para adentro y para afuera, pero siempre muy inquieta, ¿no? Me mudé muchas veces, siempre fui como sostén de hogar desde muy chica, y bueno, y todo eso, ese arraigo que tiene el personaje aún está muy vivo en mí, ¿no? Por lo cual soy bastante enojona, bastante exigente y muy trabajólica igual, porque cada vez trabajo más, ¿no? Pero bueno, así como ven, súper simpática en cámara, no es mi realidad de 24 horas. Soy una persona bastante detallista con lo que hace, y entonces en mi día a día como que busco todo el tiempo en estos momentos la superación. En otro momento la buscaba de otra forma, que era hacer todo lo que hacía bien, por lo cual siempre tenía el ojo muy puesto en las cosas que consideraba que no estaban bien, era bastante exigente en ese sentido. Pero bueno, súper inquieta, siempre buscadora, siempre mirando los sistemas y medio peleando con los sistemas, en el centro de estudiantes del secundario, en el centro de estudiantes de la universidad. Entonces, un poco eso. No sé si querés que desarrolle algo más en forma individual. Qué hermoso esto que nos compartes, hermanita. Pues es mucho. Yo cuando te conocí es como... o sea, es increíble que aunque no nos lo platiques, en tu forma de expresar el servicio en el que te desarrollas, ¿verdad? Ahí se refleja mucho de todo lo que nos estás contando ahora y es hermosísimo. Hermanita, recién nos decías que no tienes muchos recuerdos de tu infancia, pero por ahí quedaría uno que nos gustaría que nos comentaras, un recuerdo que tengas, que hayas sentido que te marcó o que haya sido muy significativo para ti, que todavía esté, de los que todavía están. Compártenos un poquito. Pues sabes que a mí con el tema de la memoria me sucede algo muy fuerte, y luego lo comprendo. No me quiero meter mucho en el tema técnico después porque ahí me meto y fluyo más. Luego lo comprendo a nivel avatárico, de que para poder habilitarse la información que yo transmito ahora, empieza a borrarse lo que fueron experiencias que tenían que ver simplemente para producir un sentir y que no son relevantes para lo que hago ahora. Les juro que a mí me pasa, no solamente con mis hermanos, ¿no? Porque mis hermanos se ríen ya, ¿no? Mi hermano ya dice, bueno, ya la Sandrita tiene otro problemita. Así me dicen, la Sandrita tiene otro problemita. Ella no se acuerda de nada. Pero me pasa hasta con mis hijos. No es solamente que me pasa en la infancia, me pasa hasta con mis hijos. Mis hijos por ahí me dicen, ¿te acordás, mamá, tal cosa? Y cuando ven que yo me quedo callada, así como tratando de registrar en la mente, dicen, ay, no te acordás. ¿Viste? Y son cosas que por ahí no son muy lejanas, ¿no? Sino es que siento que para lo que tengo que hacer ahora se borraron cosas que no son relevantes. Entonces,
yo la otra vez le decía a mi mamá, che, mamá, yo no me acuerdo de mis cumpleaños. Y me mira y me dice, no puede ser. Si cada vez que se hacían fiestas, le digo, sí, yo sé que se hacían fiestas. Digo, pero ¿qué me acuerdo? El de los 15, porque fue como el super cumpleaños. Yo tuve mi cumpleaños de 15 como mis hermanas, así con esos vestidos todos de princesas y con toda la familia y todo el rollo. Sí, me acuerdo perfecto, ¿no? Porque fue genial mi cumpleaños. Y le digo, che, pero de los de chica, me dice, Sandra, siempre hicimos, digo, sí, me acuerdo de 2 o 3, digo, el resto no me acuerdo. Entonces me decía, Dios, ¿qué onda con tu mente? Pero, ay, si me tuviese que poner a ver algo fijo bueno, quizás, sí, quizás una memoria de abuso de muy pequeña, no abuso mayores, pero lo que sucedía normalmente, que era el manoseo, cosas así, de flashes que sí están vivos. Sí recuerdo, por ejemplo, también que eso se lo tuve que consultar a mi mamá porque lo recordaba como un ensueño, y ese paisaje lo tengo ahí como muy vívido. Una vez de haber ido caminando con mi papá por la orilla de un río y yo me veo de espalda, me veo como viendo en tercera persona a él caminando de mi mano, yo con una camperita roja, que no recuerdo la camperita, que no recuerdo el lugar, que no recuerdo nada, y que por ahí le digo a mi mamá, ¿esto sucedió o me lo inventé? Y ella me recuerda de dónde son los lugares y eso, pero así como flashes, ¿no? Luego tengo en la actualidad como amigos un par de compañeros que fuimos compañeros del jardín de infantes, o sea, que son mis hermanos de la vida y que nos consideramos realmente hermanos, ¿no? Y uno de ellos tiene una memoria que vos decís, no puede ser, se acuerda de los compañeros de cada uno de los grados, en qué turno íbamos, cómo se llamaban nuestras maestras, y por ahí sale con flashes de cosas que supuestamente yo hacía muy simpáticas, porque yo he sido bien traviesa, entonces hacía cosas que tenían que taparme después para que no me castigaran. Y él se acuerda, ¿no? Entonces por ahí empieza, ¿te acordás cuando hiciste esto y esto y esto? Y yo no me acuerdo. Pero cosas que decían, no te podés olvidar de esto. Y yo no me acuerdo. Sí me acuerdo cuando estuve, por ejemplo, como con la bandera en el tema de la primaria, que viste que estaban los abanderados y los escoltas, de haber estado como escolta de bandera, porque no era muy estudiosa, ¿eh? Porque no me gustaba ir a la escuela, pero como grababa rápido la información, tenía buenas notas, ¿sí? Uh-huh. Y sí me acuerdo de que no tuve mejor puesto en la bandera porque tenía buenas notas, pero me bajaban por conducta, por charlatana. Como no me quedaba callada nunca, me bajaban los promedios porque en vez de ponerme conducta muy buena, me ponían conducta buena y eso me bajaba porcentaje, ¿no? Pero eso me pasó en el secundario. También siempre anduve muy bien porque tenía facilidad de estudio, ¿no? Pero los llamaban a mis padres porque no quería llevar el uniforme, o porque yo consideraba que no hacía falta que tuviéramos uniforme, o porque, nada, estar siempre contra las reglas. Y me acuerdo que, esa se las voy a contar porque fue muy graciosa. Esa me acuerdo, pero esa fue el secundario. Me decían, Ferreira, tenía el preceptor que vivía llamándome la atención. Ferreira, póngase la vincha. Y yo me ponía la vincha colgada para atrás. En vez de ponérmela sujetándome el pelo, porque teníamos que ir con vincha, yo la alargaba para atrás. Ferreira, póngase la vincha. Yo le decía, ¿la tengo puesta? Ferreira, póngase la vincha como corresponde. La tengo puesta porque si me aprieta acá me aprieta y me hace doler la cabeza. Mentira, no me hacía doler la cabeza la vincha. A mí me gustaba anotar en regla, ¿no? Ferreira, levántese las medias. Teníamos las medias 3/4 y yo me las bajaba. Ferreira, levántese las medias, es que me da calor y me aprieta. O sea, huevadas, ¿no? Era siempre que dar la contra de no, que estoy en un colegio estatal, entonces no me tienen que joder con el uniforme y qué sé yo. Y un día me dicen, vamos a llamar a su papá. Bueno, llámelo. Digo yo, ¿no? Y llego a mi casa y digo, papá, mañana me tenés que acompañar al colegio. ¿Por qué? Porque no me dejan entrar con estos pantalones que yo llevaba abajo del guardapolvo. Y me dice, bueno, pero ¿y por qué vas con esos pantalones? Porque son más calentitos que los otros. Mentira, o sea, era porque no me gustaba seguir las reglas. Y bueno, yo te acompaño. O sea, yo a él le vendí una versión que era como muy convincente de que yo tenía razón. Entonces él iba a ir a apoyarme, ¿no? Cuando llega al colegio,
Dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Porque en realidad yo no tenía problema con las notas, los profesores me querían todos, qué es eso, pero bueno, siempre daba lata con lo que había que ser políticamente correcto. Me acuerdo y dice, señor Ferreira, no puede venir con ese tipo de pantalón porque el uniforme dice que ella tiene que venir con tal cancano, tal... Y me mira mi papá y me dice, pero vos no tenés un pantalón azul como el que te están pidiendo. Sí. Se me mira y me dice, ¿en serio me hiciste venir acá? Porque se te da la gana de no ponerte ese pantalón, no porque no lo tengas. No, bueno, pero y yo traté de sostener el discurso y la mira la preceptora y dice, no, bueno, nada, yo volvería al trabajo y ella mañana va a venir como corresponde. Y fue toda la charla, la vuelta de, dejate de joder con el estar en contra de las reglas todo el tiempo. Pero si te dijera cosas que me marcaron, yo tuve, sí, situaciones de abuso, que las trabajé tan bien, que las comprendo, me llevaba bien para lo que tenía que llevarse en esos momentos con los padres, la comunicación que se podía con ellos en ese momento, porque la comunicación que tengo ahora con mi madre es 10 veces mayor de la que pude tener en ese momento, porque ella tampoco sabía comunicarse. Mi papá era una persona que era muy trabajólica, muy... Yo les cuento que mi papá no tomaba mate porque decía que el mate era para los vagos. En la Argentina tomamos mate todos, ¿no? Y no solamente los vagos, pero para él sentarse a tomar un mate era perder tiempo. Entonces, vos le decías, tomemos unos mates, y él decía, no, me tomo un café en 5 minutos y me voy a trabajar. Bueno, pero hoy es domingo. Y él te decía, el mate es para los vagos, ¿no? Sí, tenía esas cosas de, no puedes dejar de trabajar, no puedes, de la misma forma en la que era un hombre que era bastante violento y que hubo situaciones de abuso con él también y toda esa historia, pero no tengo nada que yo te diga que hoy, que a mí me haya marcado. Y a veces charlo con mucha gente que está en el camino de la espiritualidad y que han tenido cosas tremendas y digo, yo dentro de todo tuve una vida muy, muy tranquila. No veníamos de la rama religiosa, por lo cual de religión no sabía, porque ahora sí lo sé porque lo recuerdo, pero en su momento no sabía nada de religión, ¿sí? Nosotros fuimos bautizados porque era costumbre bautizarse, pero nunca más hice nada con la religión, por lo cual no tenía idea quién era Cristo, no tenía idea qué es lo que se hacía en las iglesias, yo simplemente sentía, porque después de grande era como medio atea militante, siempre decía que me parecía que las religiones dominaban a la gente, que la espiritualidad era una mentira y que lo único que hacían era aprovecharse de la gente vendiéndoles versos. Y como no estuve mucho metido en todo lo que era religioso, era trabajar, perfeccionarme en el trabajo, perfeccionarme en el estudio, ser los patrones que la sociedad decía que tenía que ser, de ser buena madre, buena hija, buena estudiante y rebelde. Sí era rebelde, sí era rebelde. O sea, en el colegio hinchaba con las reglas del colegio, en la universidad mucho más activa, porque en la universidad estaba en el centro de estudiantes, en una universidad de hombres, y sin embargo era secretaria general del centro de estudiantes, organizaba tomas de universidad, organizaba marchas hacia las casas de gobierno, y después muy jovencita fui mamá. Porque eso de la universidad te lo cuento de los 17 a los 20. Yo en la universidad entré con 17 años, siendo muy pequeña, y estuve hasta los 20, porque fui mamá y después seguí yendo un poquito más a la universidad, pero ya era mamá. Entonces ya trabajaba, era madre, era esposa, era estudiante y estuve casi al borde de un surmenage ahí, por lo cual dejé el estudio y continué con una carrera comercial, que fue con la que después me quedé porque después fui gerente comercial. Pero no tengo cosas que hayan sido detonantes para algo. Sí, fueron luego con mi adultez, sí tuve puntos de inflexión detonantes. El cambio de Mendoza a Buenos Aires fue la apertura a mi despertar con lo que sucedía con lo que después fue para mí la espiritualidad, que hoy es el quantum. Eso sí, y las llegadas y los establecimientos de mis hijos, ¿sí? Cada uno de mis hijos,
Hoy te puedo decir, son avatares muy altos en potencia y hoy comprendo por qué tengo la relación con ellos, pero en su momento que era mamá, cada de uno de ellos marcó un antes y un después en mi vida, por la forma de ellos de ser, por las etapas en las que llegaron a mi vida. Suyai llega a mi vida, yo siendo una niñita de 20 años, donde lo primero que pensé fue, yo no puedo seguir adelante con esto, yo no puedo ser mamá en este momento porque no tengo idea lo que es ser mamá, porque recién era estudiante, porque a su papá lo conocía hace 6 meses, o sea, que era mi novio de 6 meses, chicas, y me había quedado embarazada, era como que, no, la vida me atropellaba. Y sí pensé en no tenerla, y sí me averigüé para no tenerla, y en el momento en el que estuve adentro del lugar para hacer un aborto, en ese momento me paré y me fui, y dije, no puedo hacerlo. Y bueno, menos mal, porque acá está ella que me acompaña en este momento, ¿no? Sí tuve quizás en lo que fue la adolescencia y mi inicio a ser madre momentos detonantes mucho más fuertes que los que tuve en la niñez quizás, ¿no? Sí, ser mamá muy joven es algo muy fuerte. Yo también fui mamá a los 21 y es una experiencia bastante fuerte y así que te comprendo, te comprendo claramente porque me siento realmente muy conmovida, de verdad, con todo lo que nos estás contando. Te comento por lo que por cómo puede uno ver al informador desde afuera, por cómo yo veo a una hermanita Sandra Ferreira como muy fuerte, muy, como dices, muy para adelante, o sea, con una fuerza increíble, ¿no? Entonces, pero también veo esta parte vulnerable del personaje, digámoslo así, y todas tus experiencias que nos cuentas ahora realmente puedo verte, o sea, quiero decirte algo bien que no me ha pasado hasta ahorita que llevo la revista. Antes de la entrevista, yo me siento un rato a hacer mis respiraciones porque pues uno sí se llega a poner un poquillo nervioso aquí en la cámara y todo eso, ¿no? Entonces me pongo y me hago mis respiraciones y hago una conexión con el hermano que va a venir acá. Pero la conexión que hago es de niña a niña o de niña a niño, en el caso del hermanito Gerardo, y le presento a mi niña a la niña Sandra. Entonces, hoy que lo hice, yo le dije, te presento a Sandra, ella viene hoy para conocerla, es una niña que viene de otra escuela, de otro salón, vamos a tener oportunidad de conversar con ella, de hacer este jueguito con ella. Y cuando le dije a mi niña, te presento a Sandra, vi a una Sandrita, allí muy, pues hasta físicamente te vi como muy delgadita, no sé cómo eras de niña, pero así, toda. Entonces, yo vi a una Sandrita que abrazó a mi niña y luego cuando se separaron, te sonreíste, pero pude ver esto que nos estás contando, hermana. De verdad me salían las lágrimas porque pude ver a esta niña traviesa, esta niña que sonreía y que todo era así de sencillo, así de fácil, sin reglas, es algo muy lindo y de verdad que me siento muy conmovida por todo esto que nos compartes. No solo hacer esto aquí en la entrevista, pero de verdad que me siento muy conmovida y quiero agradecerte por todo, porque estas entrevistas, este espacio es precisamente para conocerlos a ustedes, para ver todas esas experiencias y para llegar a esta plena conexión, ¿no?, con nuestros hermanos informadores. Y gracias de verdad a todos los que nos han acompañado y a ti, hermanita, por estar hoy acá y compartirnos esto que es algo muy íntimo, algo muy tuyo y que sabemos que en esa libertad de ya las memorias liberadas, como nos decían, difícilmente me voy a acordar algo que duela a lo mejor o algo que simplemente ya no está en tus memorias. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias. Quiero que nos
Adelante. Necesito decirte que cuando acabas de relatar eso me pareció vivirlo al momento, ahora que lo estás relatando, fue como poder ver las dos niñas abrazándose. Te juro que siento una expansión en el pecho muy, muy potente. Muchas gracias por eso, muchas gracias. Y hoy les decía a las chicas, hoy tengo la entrevista y hablar de mí es aburrido porque creo que no interesa, porque lo importante es la otra información. Pero también creo que es importante que veamos que no somos nada distinto, que nos pasa lo mismo que a todos, que tenemos altibajos, que en momentos tenemos mucha tristeza y en otros tenemos confusión y en otros peleamos contra nuestras, las cosas que creemos que no tenemos que tener ya. Y también a veces sentimos soledad y a veces caemos en picada en las memorias de nuestro personaje, pero que fuera de todo eso que nos pasa ahora con mucha más información, la vida que hemos transitado es una más exactamente igual que la del resto, que puede haber variado un poco las culturas, ¿no? Porque de repente, si naciste en la Argentina hay una cultura, en México hay otra, en España otra, en Noruega otra, pero intrínsecamente de raíz, la vida es más o menos la misma, ¿no? O sea, los padres, las madres, si tenemos padres quienes tienen mi edad, tenemos el rango de los padres que también fueron padres bisagras, ¿no? Donde intentaron salir de un punto al otro, pero que había una generalidad de no sabían ni siquiera si estaban juntos porque se querían o porque no se podían separar, porque no estaba eso habilitado. Entonces era muy fuerte el patrón de padres más violentos y también abusadores y de madres más víctimas, pero y hoy yo poder contarlo desde un relato absolutamente liviano, ¿no? Sí. Porque hoy siento que nada de lo que viví me marcó, y no lo digo desde el discurso, lo digo de verdad, porque hay momentos en los que me cuesta hacer memoria para acordar, decir algo que me marcó, y tiene que haber habido cosas que en su momento me marcaron, y hoy lo siento un relato, ¿no? Uh-huh. Y te puedo contar eso de que te digo de mis hijos, y lo cuento desde un relato también, ¿no? El hecho de decir, sí, cuando fui a tener a mi niña tuve el desborde que puede tener cualquier adolescente, un poquito más de adulto adolescente, que era de 20 años, pero también no lo vivo desde el drama en ese momento, ¿no? Y luego cosas súper fuertes no hace mucho tiempo. Por ejemplo, mi padre fallece en el 2020, ayer fue el aniversario de su muerte, y el aniversario de casada de mi hija, mi papá falleció el mismo día que mi hija se casó. O sea, cosas que vos decís, opa, ¿no? Yo estuve hace 5 años, en el 2020, el 15 de febrero, fue ayer, porque con mi hija nos acordamos, dimos una conferencia y todo, y dijimos, qué día fuerte hoy. Y de haber vivido una experiencia, es decir, de estar por entrar a lo que era el casamiento de mi hija, y yo recibí la llamada de que en ese momento se desconectaba mi papá, ¿no? Y que te paralizara el mundo en el momento y decir, ¡fua! No puede ella saber esto hasta que no pase su casamiento, y atravesar todo el casamiento de mi hija entre las lágrimas, que todo el mundo creía que yo estaba emocionada por el casamiento, que lo estaba, pero aparte en el momento en el que mi hija comenzaba a subir, estaba despidiendo la vida de mi papá. O sea, esos momentos que decís, ¡fua! ¡Qué fuerte esto!, ¿no? En su momento fue, ¡fua! ¡Qué fuerte!, ¿sí? Porque fue terminar el casamiento de mi hija, sacarme el vestido de vestida de casamiento, colgarme mi tambora en la espalda, porque así fue, y en 2 horas estar parada delante del cajón de mi papá, sola. Entonces fue como, porque todos estábamos en Buenos Aires, ¿sí? Él ya venía mal, tenía Alzheimer, ya sabíamos, estaba súper cuidado, y mis hermanos se habían turnado hasta para hacer, mi papá iba a quedar solo sábado y domingo, no solo, tenía todo el cuidado de enfermería, ¿no? Solo sábado y domingo, que eran los 2 días que se va mi hermano el viernes para Buenos Aires, el sábado él empeora y nos avisan de que puede cortarse. Y nos avisan 5 de la tarde que fallece, ¿no? Ayer a las 5 de la tarde comencé una conferencia. Esas cosas que me estoy dando cuenta en este momento. Y decidimos los 4, somos 4 hermanos. La mayor dijo, ni de casualidad Susay se puede enterar de esto hasta que su casamiento pase, porque ya no está y porque no haríamos nada empañando todo. Y los únicos que supimos de eso durante todo el proceso del casamiento fue yo y mis 3 hermanos, ¿sí? Nadie más.
Entonces era como que era sostener las emociones a full ahí, y mis hermanos ya se habían despedido de él, ya venían despidiéndose de él porque ellos estaban en Mendoza, y era como que sabíamos que cómo venía el tema, y la única que no había estado en Mendoza el último tiempo, por lo cual no había hecho quizá la despedida que yo necesitaba hacer. Aparte, yo en ese tiempo ayudaba a almas a trascender. ¿Cómo no iba a llorar a mi papá? ¿No? Por ese tiempo yo trabajaba con chamanismo. Entonces era como que hacía el acompañamiento en muchos momentos del traslado de almas, y recuerdo que cuando vivimos el tema de la posibilidad de que él se fuera ese fin de semana porque lo habían internado, la decisión fue, si él se llega a ir, la que viaja soy yo. Y lo despide. Y fue así, chicos. O sea, ayer se cumplió el 5º aniversario de eso. Terminar el casamiento, agarrar a mi hija y decirle, perdón, tengo que decirte algo tremendo. O sea, te vas a tu noche de boda y yo tengo que decirte algo horrible. Y ella me miró a los ojos y me dijo, no me digas que el abuelo se murió. Y le digo, bueno, sí, ¿no? Y eso fue abrazarla, agarrar a mi yerno pobre en su momento y decirle, perdón por el paquete que te estoy dejando, porque te estoy dejando a alguien que te está derrumbando en este momento, pero no tengo que ir a despedir a mi papá. Y fue sacarme el vestido, sacarme el maquillaje, literal, colgarme el tambor en la espalda, porque viajé a Mendoza solamente con el tambor en la espalda y mi cartera, creo que fue eso, y me estaba esperando en Mendoza una amiga de mi hermana, genia, que había dejado todo organizado, y de las horas en las que estábamos en la apertura de la nueva vida de mi hija, yo estaba parada delante del cajón de mi papá, ¿no? Y fue derrumbarme en el momento, porque sentía que lo único que me sostenía eran los que yo consideraba en ese momento mis maestros espirituales, porque trabajaba con chamanismo, y entonces sentía que en ese momento el físico a mí me lo estaban sosteniendo mis maestros. Y fue poder verlo ahí por última vez y decir, escúchame, cabrón, podría haber sido otro día que el casamiento de tu nieta, ¿no? Porque la niñita nunca más va a poder festejar su aniversario, ¿qué pedo con vos? ¿No? Pero poder cantarle con mi tambor y decir, no podía no venir a despedirte a vos, más allá de todo lo que sucedió en la vida contigo. Y ayer fue el 5º aniversario de eso, ¿no? Sé que imagínense que ayer mi hija también estuvo con un remolino de sensaciones, porque ella ahora está separada también, y separada hace muy poquito. Entonces, el ver que no dejamos de vivir el cotidiano, ni del dolor, ni de lo que creemos que no vamos a poder atravesar. Yo cuando cuento esto, que ahora lo puedo contar sin ponerme a llorar como loca, porque en su momento cuando contaba ese día era, se murió y de 2 minutos estaba parada delante de su cajón y que, ¿no? Que era muy tremendo. Luego me pude dar cuenta de mi fortaleza. Dije, guapa, ¿no? Más allá del derrumbe emocional de ese momento, igual viajaste, igual te paraste, igual, o sea, hay algo más que sostiene que vos esto en algún momento lo comprendas. Y hoy lo comprendo, por lo cual no me derrumba quizás la emoción, pero no deja de movilizarse mi sistema cuando eso sucede, ¿no? Y no deja de observar lo que sucede en el entorno cuando eso se recuerda o se trae, ¿sí? Pero poder tener el consciente de que el hecho de que aperturemos memorias para comprender algo más, sí, la parte del personaje la vivimos tal cual la viven todos. Vivimos la muerte con sus cosas, vivimos los miedos con sus cosas. Lo que sí se tiene, y está re bueno, es que cuando entras en la comprensión ya no lo vivís de la víctima, ya no lo vivís desde la emoción, y ya comprendes que todas las cosas que has ido viviendo son, aparte de ser experiencias, tenés la capacidad de poder ser empático. Porque si nosotros con la información que hoy manejamos, yo manejo información cuántica muy alta y a veces soy muy dura para trabajar. Hace un rato con Suyai, con el tema de una planilla, fue, no, yo no tengo ganas de estar terapiando tu enojo para una planilla, muy dura, ¿no? Entonces, también el hecho de tener todas estas experiencias es saber de que podemos ser duros en algunos momentos y luego poder entrar a la memoria de que cuando estamos muy metidos en las vivencias de un personaje, ¿sí? Las emociones hacen que podamos estar un poco más anulados. Toda esta experiencia para luego comprender el quantum es fundamental, porque luego
tenés que transmitir una información y la comprendés cuando le puedes decir al otro, es que vengo desde la misma vivencia, yo no me salté la vivencia ni de ser niña, ni de ser adolescente, ni de haber sido abusada, ni de haber tenido problemas de gordura y haber tenido problemas de bullying y haber tenido, mira, todo eso me olvidé de contártelo. ¿Cómo lo tendré ya como, no? Y haber tenido una operación gástrica y haber sido mamá 3 veces y haber sentido de que no podía con la vida en sus momentos y haber tenido en la etapa del final de mi primer matrimonio un estrés tan galopante que hacía ataques de pánico, que luego comprendí que yo me movía interplano, porque yo me perdía de donde estaba. Yo llegaba a los lugares y no sabía cómo había llegado. Y después comprendí que me movía interplano. Pero en su momento era estrés por donde fuera, ¿no? He sido una aceleración de ansiedad y de estrés muy importante. Y fíjate que cuando empiezo a relatarlo puedo empezar a acordarme de esas cosas más importantes, pero no las siento hoy como algo que me influye. Por ahí me dicen, Sandra, no tenés nada que contar y estás hablando de ataque de pánico, de lo que te pasó con tu padre, del tema de los abusos. Hoy no lo siento como cosas que me hayan marcado, hoy lo siento desde otro espacio. Y mientras te lo digo, lo estoy pensando, porque dirán, esta mujer está loca, miren todo lo que acaba de contar. Pero de verdad no lo vivo desde el lugar de la victimización. Siento que he logrado una comprensión muy profunda y por eso es que muchas veces me encuentro cuando me traen estas cosas re fuertes y las miro y digo, che, que todo esto se puede ver desde otro lugar en algún momento. No significa que las cosas no nos hayan pasado. Nos ha pasado, bueno, al menos a mí, porque creo que no todos tenemos las mismas vivencias, pero sí soy una convencida de que tenemos vivencias parecidas. Las mujeres de mi rango de edad, creo que el 99.9% de las mujeres han tenido un abuso de algún tipo, que se sigue viviendo eso de esa forma, que podemos ser víctimas de eso, podemos comprenderlo, o podemos tomar cada una de esas cosas que nos sucedieron como un trampolín ascendente hacia nuestra evolución o hacia poder ver las características de potencia o de fuerza que teníamos. Sí me considero una mujer muy fuerte y a veces parezco medio insensible y no lo es, soy súper sensible porque sensitivamente tengo una sensibilidad muy ampliada y soy fogosa, por lo cual tan insensible no, chicos, soy fuego. Por lo cual he sido una mujer súper fogosa y me gusta el sexo y me parecen geniales las relaciones. Lo que pasa es que yo hoy no tengo la sensación de apego con las relaciones, entonces por ahí puedo parecer más fría, ¿no? O más calculadora, o no significa que lo sensorial no lo disfrute o lo sufra. Sí, lo disfruto y lo sufro, pero ya no desde la emoción que enceguece. Esa creo que es el cambio. Y no porque no me hayan pasado cosas. Sí me pasaron, pero hoy no siento que me hayan marcado. Creo que esa es la diferencia por ahí en el relato de las cosas, ¿no? Sí, qué hermoso todo lo que nos cuentas, hermanita, te comprendo muy bien. Hermanita, bueno, por otro lado, quiero que nos cuentes un poquito, escuchaba sobre un tambor, cuéntanos cómo expresas tu arte, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo expreso mi...? ¿Sabes qué? Yo, mira, me vas a detener algo que siempre le decía a mi mamá, yo decía que era poco artística, ¿no? Entonces le decía a mi mamá, sí, mamá, el chip de la creación del arte a vos se te olvidó ponérmelo. Y me decía ella, ¿cómo así? Y mi madre artísticamente es, chicos, increíble. Pinta de una forma increíble. Ella era modista y nos hacía cosas súper preciosas, porque cosa que es una belleza. Aparte, hacía cosas de pastelería. O sea, mi mamá es creación por donde la miren, ¿no? O sea, ella te agarraba algo y lo deja bello, y si había que preparar una mesa, era la mesa más bonita, y si había que hacer una torta, eran las tortas más espectaculares, no solamente de ricas, sino de decoradas, y nos hacía vestidos increíbles, y luego de grande se dedicó a la pintura y a hacer cajas y cosas así, y tiene cuadros y cajas hechas bellísimas. Yo no podía agarrar un papel y hacer una flor, chicas. O sea, que yo le decía a mi mamá, Dios mío, mamá,
vos a mí el chip de la creación o del arte no me lo colocaste. Y ella me decía, no es que no te lo haya colocado, es que vos haces otras cosas, ¿sí? Quizás las cosas manuales no sos muy hábil, por no decirme que era torpe, porque siempre ha sido muy amorosa para decirnos las cosas o para enseñarnos. Chicos, no recuerdo, porque no sucedió nunca, de que mi madre me haya dado un bofetón o me haya hecho, no existe eso, no existe, ¿no? Mi mamá ha sido una persona que tenía una paciencia admirable, ¿no? Porque yo creo que a nosotros había que tenernos paciencia y siempre ha sido muy amorosa con su enseñanza, ¿no? Porque era de que éramos 4, entonces si nos poníamos a jugar abajo de la mesa, tirábamos cosas armando carpas y acompañaba a los juegos, tenía paciencia para enseñarnos, explicaba por qué nos pedía las cosas, entonces creo que ella era muy amorosa para decirme que no es que yo era torpe con lo artístico, lo creativo, sino que lo desarrollaba en otras cosas. El tambor que yo te digo tiene que ver con mi práctica chamánica, ¿sí? Yo cuando tuve el segundo, porque no me hacía falta las cosas una vez, era medio dura, me hacía falta el doble. Yo tuve 2 veces al borde de una ACV, una vez en Mendoza, finales finales de cuando era gerente de un call center dirigido desde España, era muy demandante yo con el trabajo, y la segunda vez ya estaba en Buenos Aires, y ahí quien me saca de ese estadio de estar lista para entrar a una sede fue una maestra de Reiki, doña Beatriz Ferrari, creo que esa persona sí fue un antes y un después en mi vida, que fue quien me empieza a hablar de la energía, y me empieza a hablar de la energía, porque yo cuando llegué a ella, yo le dije, yo le quiero aclarar que yo no creo en nada de los versitos espirituales, ni los religiosos, ni me venga con cosas raras, ¿no? Y ella me había sacado mi diseño humano y ella me decía, vos sos canal directo y vos tenés una función muy importante en este plano y en algún momento te vas a dar cuenta y quizás lo que están haciendo es activándote a que empieces a hacer lo que tienes que hacer. Y ahí empiezo, a ver, toda mi vida he hecho medio de psicóloga con todo el mundo sin ser psicóloga, ¿no? Porque en mis trabajos, como era gerente comercial, tenía mucha gente a cargo y conocía la vida de todos quienes los trabajaban conmigo y los problemas de todos y siempre trabajé tratando de que la persona se desarrollara en su máxima expresión. Ahora comprendo que es más o menos lo mismo que hago ahora. Entonces, siempre fui amiga de la gente con la que trabajé. Al día de hoy tengo chicos que me escriben por Instagram y me ponen, hola jefa, ¿cómo va? ¿Cómo va su vida? Que para ellos es un cambio radical, ¿no? Verme hoy en lo que hago ahora, cuando era tan escéptica de todo esto. Pero siempre fue buscar en la persona, observar su máximo potencial y ayudarlo a que lo desarrolle a lo máximo posible, ¿no? Hasta desde mi puesto de gerente comercial, que quizás no tenía nada que ver con eso, fui lo que se le podía decir ahora un muy buen coaching y observar que era lo mejor que cada uno podía dar. Eso lo hice siempre. Creo que mi arte tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sacar lo mejor en cada lugar. Y con eso a veces soy jodida, porque soy de las que marco mucho lo que podés, por lo cual no te quedes en el camino. Entonces trabajar conmigo no es simple. Pero siempre digo, si alguien se decide a trabajar conmigo, si hay algo que puede tener absolutamente seguro, es que nunca jamás lo dejaré empantanarse. O sea, tengo una capacidad que me parece que es genial, aunque a veces me produce mucha ansiedad, que es poder ver el potencial de la gente. Y yo cuando veo potenciales es como que me pongo ansiosa, ¿no? Porque es, desarróllalo, mira lo que tienes ahí, por favor. Y a veces soy dura, porque a veces ya, corre la emoción que te da para más, déjate de joder, esto lo puedes hacer así, 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 así. Y quien puede aprovechar eso, yo creo que mi gran arte tiene que ver con poder desarrollar lo mejor que hay en cada lugar. Aunque a veces distorsiono con la exigencia o con que soy un poco dura, pero soy una convencida de que puedo sacar lo mejor que hay en lo que veo, ¿no? Y eso hace que por ahí sea dura con muchas cosas, ¿sí? Pero creo que he tenido eso como algo nato, ¿no? De poder ver
lo máximo que puede dar a alguien. Está bueno, sí, creo que eso es lo que más fuerte tengo. Qué hermoso. Hermanita, bueno, ahora que nos hablas sobre esta parte de tu exigencia y por ahí donde iniciamos la entrevista nos decías, soy enojona. ¿Qué te hace enojar? Cuéntanos. Yo tengo claro que uno se enoja cuando las cosas no son como uno quiere, ¿no? O sea, Ujú. claramente eso es lo que sucede. Yo lo tengo en estos momentos muy, muy bien trabajado al tema del enojo y lo reconozco vibracionalmente. Ujú. Vibracionalmente, antes de que se produzca, yo ya empiezo a notarlo en mí y empiezo a notarlo en el otro. Yo lo reconozco a la energía del enojo porque es una energía con la que he trabajado mucho, la he trabajado mucho en mí. Normalmente el enojo se produce cuando las cosas no son como uno quiere, punto, pelota, no hay otra cosa. Eso es el enojo, lo pude comprender en mi vida y lo trabajo fuertemente y sí es una energía que reconozco. Por lo cual la reconozco en el otro, antes de que el otro diga nada, yo reconozco que se enojó y antes de que en mí se empiece a reproducir el enojo, yo reconozco que se está empezando a producir. Hoy lo trabajo desde el lugar de, ok, si el trabajito tiene que ver con que la situación es así, te guste o no, y fíjate con qué variables puedes trabajar ante eso. Pero sí, me enojaba que las cosas no fueran como a mí se me diera la gana, porque
Martina. Te mando ese abrazo fuerte que te juro que en el relato que hiciste lo sentí, lo pude vivir. Te lo agradezco profundamente. Y por tu intermedio le hago llegar un abrazo a Tribu de las Estrellas, que los amo profundo y que va a estar buenísimo que podamos estar dándonos un abrazo presencial todos, ¿no? Como decíamos con Max los otros días, nos debemos otro mate. Sí, claro que sí, hermanita. Ahí ayer, de hecho, estaba en mi celular, no sé, que no me creo que andaba buscando y estaba viendo por ahí unas fotos de ustedes ahí en la sabana en Costa Rica tomándose el mate. Curiosamente las estaba viendo andaba buscando otra cosa y ahí las vi en mi teléfono. Maravilloso, maravilloso, hermanita. De verdad, muchas gracias. Abrazos, abrazos de luz hasta, como dice la hermanita Mariana en Tribu de las Estrellas, Tupananchiscanma, que es hasta que la vida nos vuelva a juntar. Gracias, gracias, hermanita. Amén. Abrazos de luz a todos. Un abrazo inmenso. Gracias. Gracias a todos que nos acompañaron y que nos ayudaron a co-crear este espacio en Amor y Luz. Nos vemos la próxima emisión de La magia de conocerte más allá de la misión. Chao, chao.